uso de la voz ahorita al doctor Eduardo Astrain, mi querido doctor, que, bueno, pues yo siempre lo he dicho, es mi hermano de investigación, es una de las personas que más admiro, que más quiero y que más reconozco en todos los sentidos, pero a nivel académico, verdaderamente el doctor Eduardo Astrain ha demostrado ser un mexicano que está preocupado por cómo se desarrolla, no solamente en México, a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, cómo se desarrolla el derecho penal, porque él es penalista. Y bueno, pues él no podía faltar en este congreso del populismo punitivo, democracia y COVID-19. Eduardo, voy a leer tantito tu CBU, mi querido amigo. El doctor Astrain es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del CONACYT. Tiene un reconocimiento de perfil deseable para profesores de tiempo completo de la SEP, licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Ciencias Jurídico-Penales y doctor en Derecho, ambos con reconocimiento laureado por la Universidad de Guanajuato, maestro en Juicios Orales, egresado de la Tercera Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana 2015 en la Universidad de Göttingen, donde tuve el honor de estar con él investigando. Digo, quiero decirles que Lalo no me dejaba llegar un minuto tarde. Tenemos que estar 10 minutos antes de la hora. Sí te ríes porque sabes cómo me hace sufrir. 10 minutos para las 7, ahí estábamos ya en la clase, porque bueno, Lalo les digo que es muy estudioso ahí en Göttingen, en Alemania. Tiene una estancia postdoctoral también en la Universidad del Salento, en Lecce, Italia. Estancia de investigación en la Universidad de Valencia, Italia. Es ponente, conferencista, comentarista. Bueno, ¿qué más les puedo decir de Eduardo Astrain? O sea, a lo que les digo es lo siguiente. No estamos con personas que no conocen la materia. Estamos con especialistas, con quienes sí nos pueden decir verdaderamente cómo opera y cuáles pueden ser las consecuencias del populismo punitivo y de la democracia, como bien lo dice el doctor Levy, que quiero decirte, Gonzalo, que estoy recibiendo muchos mensajes de que les encantó tu ponencia, pero bueno, como bien lo decía Levy, desde esa perspectiva, la democracia, ¿dónde está, no? ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Mi querido Eduardo Astrain, tienes el uso de la voz, 20 minutos, amigo. En dado caso de que ya te vayas a acercar a los 20, te voy a interrumpir, por favor. Adelante, Astrain. Muchísimas gracias, querida amiga. Para mí es un verdadero honor participar en este panel con queridos amigos. Agradecer en primer lugar a la diputada Lorena Villavicencio, que siempre nos abre espacios para debatir, para compartir ideas, para mostrar nuestras preocupaciones por la política criminal que se está implementando en nuestro país y que es claramente violatoria de derechos fundamentales, de derechos humanos. Gracias a la diputada por ser siempre tan abierta y tan cálida con nosotros. A ti, amiga, pues, ¿qué te puedo decir? Compañera de muchas batallas, hermanos de investigación, como lo dices acertadamente, y pues también compartimos muchos foros, vamos a estudiar a muchos lugares juntos, participamos también en distintos espacios académicos, en muchas ocasiones con posturas convergentes, en algunos casos también con posturas divergentes, pero creo que nuestro cariño y nuestro respeto se mantiene precisamente porque sabemos que nuestros puntos de vista son exclusivamente académicos. Para nosotros no hay partido, no hay interés de ningún tipo, sino simplemente lo académico. Y bueno, ¿qué decir de mis queridos amigos? Juan Martín Herrera, que tuve el honor de conocer, que tuvimos el honor de conocer el año pasado en Weimar, y que siempre nos llamaba mucho la atención sus participaciones tan reflexivas. Y qué decir de nuestra amiga Laura María Bastidas también, a quien tuvimos la oportunidad de conocer en Göttingen. Y bueno, también es un honor compartir este panel con mi querido amigo, el doctor Gonzalo Obregón. Siempre es un gusto escuchar sus reflexiones que nos llevan a otros ámbitos que a veces nosotros como penalistas no tomamos en cuenta porque nos centramos
particularmente en el fenómeno jurídico penal, aunque siempre es importante conocer otras áreas como las que nos presenta siempre el doctor Gonzalo Leve Obregón. También es un gusto estar con este foro siempre de gente participativa, interesada por las problemáticas que estamos viviendo en nuestro país y en América Latina. Se nos ha convocado a hablar de populismo punitivo, democracia y COVID-19. Estoy proyectando la presentación, espero que ustedes puedan verla. Bueno, es necesario partir de lo que es el Estado constitucional. Luigi Ferrajoli nos señala que existen dos tipos de Estado de Derecho que tendríamos que distinguir con toda claridad: el Estado legislativo de derecho y el Estado constitucional de derecho. En el primer tipo de Estado, los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos que están legalmente establecidos. En cambio, en el segundo, los poderes públicos además están sujetos a la Constitución, no solo en lo relativo a las formas, sino también a los contenidos. ¿Y por qué queremos partir del concepto de Estado constitucional? Porque existe una tendencia en nuestro país a consolidar este modelo estatal a partir de una serie de reformas constitucionales, pero también a partir de una serie de tesis de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, estamos en México en el tránsito de la consolidación del Estado constitucional. Y en ese sentido, el derecho penal debe ser acorde al modelo estatal en el que se encuentra inmerso. No es la misma función del derecho penal en un Estado fascista, en un Estado totalitario al que hacía referencia precisamente la doctora Liz Padilla, como el caso de la Alemania nazi, que el derecho penal en un Estado constitucional. ¿Cuáles son esos principios sustanciales a los que se tiene que ajustar el derecho penal en este modelo estatal? Pues el reconocimiento y garantía de derechos humanos, que esto recobró una gran importancia en nuestro país a partir de la reforma constitucional que en materia de derechos humanos fue publicado el 10 de junio de 2011, que eleva a rango constitucional también los derechos humanos de fuente convencional y conformando con eso un parámetro de regularidad constitucional conformado por derechos humanos contenidos en la Constitución y derechos humanos contenidos en tratados internacionales que han sido suscritos por nuestro país. También uno de los principios sustanciales del Estado constitucional es la división de poderes. En la medida en que se garantiza que el poder no será ejercido por una sola entidad o por una sola persona, pues se garantiza precisamente el que no haya el ejercicio arbitrario o el abuso de poder. Habrá que recordar que poder llama poder y que mucho poder corrompe mucho. Por eso, desde la Declaración de los Derechos del Hombre, pues se señalaba que Estado constitucional no era el que tenía una constitución, sino aquel en el que la Constitución reconocía los derechos humanos y también garantizaba la división de poderes. Desde luego también un Estado constitucional tiene que garantizar el régimen democrático, como lo señalaba ya el doctor Levy, pero una democracia no entendida como el gobierno de las mayorías, sino un gobierno que respeta también los derechos de las minorías. Y desde luego, algo que resulta fundamental, la garantía del control de regularidad constitucional, que abarcaría tanto el control difuso y concentrado de constitucionalidad, como al mismo tiempo el control difuso y concentrado de convencionalidad. Entonces, estos serían los principios sustanciales
que sustentan al Estado constitucional. Así las cosas, ¿cuál va a ser la función del derecho penal en un Estado constitucional? Pues tenemos que afirmar que tiene una esencia eminentemente garantista. El derecho penal, además de prevenir delitos, busca minimizar la violencia de las reacciones frente a los mismos. Es decir, la función principal del derecho penal va a ser precisamente la de minimizar la violencia. Y entonces se habla de una función protectora del derecho penal. Protege bienes jurídicos para que no sean afectados con los delitos, pero también para que tampoco sean afectados con la imposición de las penas. Y en ese sentido, el derecho penal tiene una función limitadora, puesto que establece límites a la potestad punitiva del Estado para evitar el abuso de autoridad y el ejercicio arbitrario del derecho. Hemos hablado de populismo penal o populismo punitivo, como lo denomina el título de este congreso. ¿A qué se refiere ese fenómeno de populismo penal? Habrá que señalar que es un término acuñado por el jurista francés Denis Salas y luego por el penalista dominicano Eduardo Jorge Prats. Y el propio Ferrajoli nos dice que el populismo penal consiste en el uso demagógico, declamatorio y coyuntural del derecho penal dirigido a reflejar y sobre todo a alimentar el miedo como rápida fuente de consenso. ¿Qué nos referimos, pues, cuando hablamos de populismo penal? Pues a una tendencia, a una política criminal basada en el derecho penal para presuntamente resolver todos los problemas que se viven en la sociedad. Populismo penal es, pues, un uso indiscriminado del derecho penal por parte de la gente, por parte de las personas que ejercen el poder. Y entonces se nos dice que el mecanismo efectivo para la prevención del delito es el endurecimiento del derecho penal. Sin embargo, la realidad nos demuestra que esta utilización del derecho penal no produce las consecuencias que realmente se le atribuyen. Es decir, no hay eficacia. ¿Cuáles son estas tendencias político-criminales que fundamentan el llamado populismo penal? Yo las he resumido en tres tendencias. Uno es el aumento en el catálogo de tipos penales. La segunda tendencia es el aumento en la duración de la pena privativa de la libertad y una tercera tendencia es la configuración de un régimen penal de excepción al que ya hizo referencia la doctora o la doctorando Laura María Bastidas, que se denomina por la doctrina como derecho penal del enemigo. La primera tendencia, que también es conocida como expansión del derecho penal, pues podemos encontrar un engrosamiento del Código Penal. Cada vez más van aumentando los tipos penales que se encuentran en los códigos penales. Pero también encontramos una tendencia por virtud de la cual comienzan a aumentar las leyes penales. En México vemos este fenómeno muy claramente con la proliferación de las leyes generales en distintas materias: desaparición forzada, trata de personas, también para el secuestro y una serie de leyes que no son generales, pero que también son federales y que nos evidencian esta tendencia hacia el aumento de la criminalización o el fenómeno de la sobrecriminalización de la que habla el jurista estadounidense Douglas Hussack. ¿Qué implica esta expansión del derecho penal? Pues una llamada de alerta para el principio de
última ratio al que hacía referencia nuestra querida Laura Bastidas, este principio de intervención mínima de carácter subsidiario del derecho penal y por virtud del cual tendríamos que acudir a él cuando otras herramientas, cuando otras alternativas, cuando otras áreas de la juridicidad no resulten eficaces para resolver la problemática social. Pero también es una llamada de alerta al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, porque lejos de convertirse la teoría del bien jurídico en limitadora de la criminalización, pues ahora se utiliza esta teoría para llevar a cabo la sobrecriminalización a través de la creación de bienes jurídicos de tipo abstracto y que se considera que requieren de la protección penal. Entonces, ahí está la primera, digamos, tendencia político-criminal que no solamente la podemos apreciar en México, sino también en la mayoría de las democracias modernas. Una segunda tendencia es el aumento de la pena de prisión. Y no solamente de la pena, sino también de la medida cautelar de la prisión. Y entonces tenemos un aumento cualitativo de la pena que implica el uso de la pena de prisión sobre otro tipo de penas menos lesivas, menos intrusivas. Parece ser que la pena de prisión fuera la única que contempla el derecho penal. Tenemos algunos casos, algunos códigos en nuestro país, como el caso de Aguascalientes, que todos los tipos penales contemplan como pena a la prisión y en algunos supuestos otras más. Bueno, no solamente la prisión, en todos los tipos penales también la multa y la reparación del daño, y además en otros tipos otras penas. También hay un aumento cuantitativo que se refiere a la elevación en la duración de la pena de prisión a niveles kafkianos. En nuestro país, la pena de prisión de más larga duración de forma expresa está prevista para un supuesto de secuestro y es 140 años de prisión. 140 años de prisión en el caso de que se prive de la vida a la víctima. La mínima es de 100 años, la máxima es de 140. Kafkiano, ahí el tipo penal que contempla esta pena, puesto que el promedio de vida del mexicano está entre los 70 y 80 años, ¿no? La expectativa de vida. Entonces, evidentemente, pues ese tipo de medidas constituyen violación a derechos fundamentales como el fin de reinserción de la pena establecido en la propia Constitución. Y también un abuso en la prisión como medida cautelar, llegando al absurdo de tener en nuestro país a nivel constitucional la llamada prisión preventiva oficiosa y también un abuso por parte de los órganos jurisdiccionales de la prisión preventiva justificada. Así como decimos que el derecho penal es la última ratio de la política criminal, tendríamos que afirmar también que la prisión preventiva es la última ratio de la medida cautelar. Pero parece que con figuras como la prisión preventiva oficiosa, pues no es así. En el sistema acusatorio se está viendo a la prisión preventiva como la medida cautelar por antonomasia, por excelencia. Y finalmente, una tercera tendencia político-criminal es el establecimiento de un régimen penal de excepción. ¿Cuáles son las características del régimen penal de excepción? Lo ha referido en distintas ocasiones la doctora Liz Padilla con esa claridad de pensamiento que la caracteriza, adelantamiento de las barreras de punibilidad, el autor visto como una fuente de peligro y despersonalizándose, es decir, considerando que los sujetos que son enemigos no son efectivamente personas, disminución de derechos sustantivos, procesales y ejecutivos de los destinatarios de ese derecho penal, una falta de reducción de la pena proporcional a dicho adelantamiento, por el contrario, la pena aumenta,
Y, como lo refiere el profesor Jacobs, un paso de la legislación penal a la legislación de lucha para combatir a la delincuencia. Ahora, es una política criminal que ahí está, pero que es evidente su ineficacia. Cuando los hechos hablan, las bocas callan. Podemos defender mucho este discurso, pero finalmente ahí está la realidad. ¿Cuánto tiempo tenemos que en nuestro país se militarizó la seguridad pública de forma oficial? En el año 2006, diciembre de 2006, con el presidente Calderón, que declaró formalmente la guerra contra el narcotráfico. Desde 2006, siguió con el presidente Peña Nieto, y parece ser que es la misma política también con el presidente López Obrador. Entonces, ¿cuántos años llevamos ya de esta guerra contra el narcotráfico y los resultados que nos dicen se van a presentar? Pues no los vemos. Por el contrario, hay un aumento de la violencia social a niveles irracionales, a cuestiones que nos parecen fuera de toda lógica. También el aumento de índices delictivos, el abuso de poder. Amigo querido, te quedan 2 minutos. Sí. Por parte del Estado vemos torturas y tratos crueles, un incremento de la inseguridad ciudadana y, bueno, la impunidad, y por ende los problemas siguen. Crisis sanitaria. El tema es populismo penal y crisis sanitaria. En 2 minutos, o quizá 3 o 4, lo explicaré. ¿Por qué hay una crisis sanitaria? Pues hay una situación de riesgo para la vida y la salud derivada de una pandemia. Es evidente. Esta crisis sanitaria también ha generado un aumento de comportamientos delictivos. Robos, saqueos, violencia familiar, peligro de contagio, lesiones, vemos ataques a miembros del sector salud, ejercicio indebido del propio derecho, en muchas ocasiones se quiere hacer justicia por propia mano, o también el caso de las amenazas. Hay imposición de medidas limitadoras de derechos humanos, necesariamente ante una emergencia sanitaria, pero también están las tentaciones o la tentación de los grupos en el poder de declarar suspensión en el ejercicio de derechos fundamentales ante la situación de emergencia. ¿Y qué pasa en México? Pues en México tenemos el derecho humano a la libertad de tránsito, previsto en el artículo 11, pero en este mismo artículo 11 se establece una restricción, un límite al ejercicio, y nos dice que es lo relativo a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general. Entonces, de entrada, sí pueden existir límites a este ejercicio. Y también el artículo 73 nos dice que en caso de epidemias de carácter grave o de peligro de invasión de enfermedades exóticas, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar medidas preventivas indispensables. Entonces, ahí está el fundamento constitucional. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad sanitarias que están previstas en la normatividad, en la Ley General de Salud? El aislamiento, tratándose de personas infectadas, durante el periodo de transmisibilidad, en lugares y condiciones que eviten el peligro, la cuarentena, que es la libertad, la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio, y la desocupación de inmuebles cuando se estime necesario. Estas son medidas de tipo administrativo que están previstas en la Ley General de Salud y que es acorde a las exigencias constitucionales del artículo 11 y primero constitucional. ¿Cuáles son las sanciones ante el incumplimiento? De tipo eminentemente administrativas, multa, duplicación de multa en caso de reincidencia y arresto hasta por 36 horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta el momento en nuestro país no ha sido necesario la aplicación de medidas de seguridad sanitaria. El distanciamiento social ha sido una sugerencia, una recomendación de los gobiernos estatales y del gobierno federal, sin que sea propiamente la aplicación de una medida de seguridad en los términos a que me he referido.
Tampoco es necesario recurrir al derecho penal para atender la emergencia sanitaria, puesto que con estas medidas de tipo administrativo es suficiente y por lo tanto no habría que recurrir al derecho penal. Y finalmente, mucho menos es procedente la declaración de suspensión de garantías en términos del artículo 29 constitucional. Esta es, me parece, la realidad que está privando en nuestro país. Hasta el momento, lo digo con toda honestidad, no ha habido un uso del derecho penal por parte del gobierno para pretender atender esta emergencia sanitaria. Por el contrario, ha habido algunas medidas que se ha pretendido descriminalizar a determinados sujetos a través de la excarcelación a la que hacía referencia la propia doctora Padilla. Yo les agradezco mucho su atención y desde luego a ti, querida amiga, por la oportunidad de compartir estas ideas con tu público, que siempre es muy atento, muy respetuoso y muy generoso. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, mi querido amigo, doctor Eduardo Astrein, siempre tan profundas tus investigaciones, siempre señalando en el punto correcto. Y bueno, pues también lo haces desde una perspectiva muy garantista, muy legal. Te felicito. Muchísimas gracias, mi querido Lalo, por participar con nosotros, por aceptar esta invitación. Sé que estás muy ocupado, pero bueno, siempre apoyándome.